Acompáñenme a su Biblia, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a partir con este versículo. Ya vi su mensaje, hermana Alma, lo voy a añadir. Gracias. Primera de Timoteo, capítulo 3. Quiero usar este versículo como un trampolín para lo que vamos a estar viendo. Creo que hay una gran verdad que nos enseña. Sí. Versículos 14 al 16. ¿Ahí lo tiene conmigo? ¿Por qué no lo leemos juntos? Primera de Timoteo 3, 14 al 16. ¿Ok? Listos. 1, 2, 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, qué tremendo versículo encontramos aquí, ¿verdad? Estos versículos probablemente son el corazón del propósito de Pablo en escribir primera de Timoteo. Pablo ha salido de la cárcel, ¿verdad? De ese primer encarcelamiento en Roma. Y Pablo, ¿verdad? Quiere ver a Timoteo. Timoteo está en la ciudad de Éfeso, es una ciudad muy grande, es una ciudad moderna, es una ciudad, ¿verdad? Que Timoteo tiene el encargo de establecer a otros pastores. Y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, eso también podemos traducirlo, por si me demoro, ¿ok? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esa frase también puede traducirse para que cada uno sepa. Esta carta la está escribiendo Pablo para que cada uno sepa, cada Timoteo, creyente, pastor, hermano, cada uno sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es mire cómo describe, que es la iglesia del Dios viviente, y luego miren esas dos descripciones, columna y baluarte de la verdad. Y después el versículo 16, hermanos, se cree que era un himno antiguo, ¿verdad? Que la iglesia primitiva comenzaba a cantar, ¿verdad? Un himno que describía verdades y que realmente dice aquí, este es el misterio de la piedad, cosas que son difíciles, hermanos, de explicar. Ahora, hermanos, lo que quiero usar este versículo, porque lo que vamos a ver aquí hoy en esta tarde, estamos hablando de la historia de los bautistas, y lo que vamos a ver hoy en esta tarde, hermanos, tiene que ver con este asunto, ¿verdad? De la verdad. Vamos a ver este versículo varias veces en esta ilustración de la historia de los bautistas. Ahora, hermanos, estamos estudiando los bautistas particulares, ¿ok? Estamos en esta parte estudiando los bautistas particulares. Déjenme hacerle un recordatorio. Recordemos que después del sínodo de Dort, las iglesias protestantes se distinguieron por ser calvinistas o arminianos, ¿ok? Ahora, estos términos son los más conocidos, pero realmente no son los más correctos. Ni Calvino y Arminio estuvieron presentes en la discusión. Los dos ya estaban muertos, ¿verdad? Ni sus ideas fueron presentadas como ellos las dijeron. Entonces, no es el título, pero así se le conoce. Y pues no vamos a discutir con millones de personas que usan ese título, ¿verdad? Pero nada más para que sepan. ¿Ok? Entonces, ahora, bautistas generales. Ahora, yo creo que cometí un error técnico, y ni tan técnico. Los bautistas generales creían en la expiación ilimitada, y bautistas particulares en la expiación limitada. Hermanos, los bautistas generales no necesariamente eran arminianos completamente, ¿ok? Yo dije en la clase pasada que los bautistas generales eran arminianos. Sí, en su mayoría, pero no todos eran arminianos, ¿ok? Y los bautistas particulares, la mayoría, eso sí puedo decir, la mayoría eran calvinistas, usando esos títulos, ¿ok? Ahora, hermanos,
¿Cómo surgieron los bautistas particulares? Aquellos bautistas que solamente, ¿verdad?, creían en que Cristo murió. Aquí, escúcheme aquí. Estos bautistas particulares creían que Cristo murió solamente por los elegidos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comenzó este grupo de iglesias? Bueno, el trasfondo está en una iglesia que se llama la iglesia JLJ. ¿Ok? Aquí está el asunto. La iglesia JLJ surgieron de estos grupos, ¿verdad? Los bautistas particulares también surgieron de grupos separatistas que salieron de la iglesia de Inglaterra. La iglesia JLJ establece su trasfondo en de estos bautistas. La iglesia es conocida así por el apellido de sus tres principales pastores, Henry Jacob, John Latrobe y Henry Jesse. Note aquí, entonces, como con las iniciales de sus apellidos, J, L, J, por eso se le conoce a esta iglesia. Realmente la iglesia nunca tuvo un título como tal, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos la iglesia bautista Cordero de Dios. En aquellos tiempos no tenían tantos nombres así, y la historia les dio ese nombre a esta iglesia, ¿verdad? De sus principales pastores. El primer pastor, Henry Jacob, ¿verdad? 1563-1624. Él fue un puritano que firmó una petición milenaria, ¿se acuerda? Donde 1000 pastores puritanos pidieron al rey Jaime, al rey James I, una reforma. Hermanos, recordemos que lo único que consiguieron los puritanos fue una traducción de la Biblia. Ellos querían, recuerden, cuando los puritanos hablaban de purificar la iglesia, ellos querían quitar todo lo católico que existiera a la iglesia. Ese era el asunto, querían quitarle todo lo católico. Y lo único que consiguieron fue otra traducción de la Biblia que actualmente se usa. Henry Jacob había sido encarcelado por escribir en contra de la iglesia de Inglaterra. Hermanos, en 1606 él viajó a Holanda, donde encontró a los peregrinos del Mayflower y fue influenciado por ellos. Hermanos, recuerden que los peregrinos, esta famosa historia de Acción de Gracias, ¿verdad? Si no se acuerda de la historia de Acción de Gracias, acuérdese de la película de Pocahontas, ¿verdad? La película de Pocahontas quiere ilustrar ese asunto, más o menos esa historia. Estamos hablando de esos, ¿verdad? De esos peregrinos. Pues este hermano Henry Jacob los conoció en Holanda y fue influenciado por ellos. Y Jacob acuñó dos adjetivos para describirlas a las verdaderas iglesias de Cristo. Él dijo, las verdaderas iglesias de Cristo son iglesia congregacional e iglesia independiente. ¿Qué significa esto? Que la iglesia debe escoger y debe ordenar a sus ministros. Y la iglesia debe ser independiente del Estado. Hermanos, para aquellos tiempos de la historia, la mayoría de iglesias, hermanos, eran iglesias establecidas por el Estado y financiadas por el Estado. De nuevo, hermanos, como les decía, es como si en México, ¿verdad?, le pidiéramos permiso a la Secretaría de Gobernación para establecer una iglesia. Así eran las iglesias. Ahora, hermano, este hermano en 1616 organizó su iglesia alrededor de estos distintivos, una iglesia congregacional y una iglesia independiente. Ahora, hermanos, a nosotros nos parece raro eso, pero hoy en día no todas las iglesias ordenan a sus ministros, ¿ok? Ni eligen a sus ministros. Por ejemplo, la Convención Bautista, iglesias de la Convención Bautista, es la convención quien establece y mueve a los pastores. En la Iglesia Metodista de México, es la Iglesia Metodista quien mueve a los pastores, ¿ok? Así funcionan en muchas iglesias. Esto fue diferente aquí. Estamos hablando de diferentes tiempos, diferente contexto, pero esto es más o menos para que se ilustre que no todas las iglesias creen esto que estamos viendo que se desarrolló la historia. Y no todas las iglesias se conducen como nuestra iglesia. ¿Ok? Ahora, un hermano erudito en historia, David Beale, escribe que la iglesia de Jacob fue la primera iglesia independiente o congregacional en Inglaterra. Entonces, esta es una de las primeras iglesias, hermanos, que se constituye como una iglesia independiente o una iglesia congregacional. Ahora, hermanos, recuerden que bautistas generales en Inglaterra comenzaron años antes, ¿ok?
Pero los bautistas de Inglaterra, de nuevo, no necesariamente los generales, se reconocieron como independientes y congregacionales. En 1622, permíteme aquí, en 1622 renunció al pastorado en 1600 de su iglesia y se mudó a Jamestown, Virginia, en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, hermanos, es lo que son los Estados Unidos hoy actualmente. Bill comenta que probablemente el hermano Henry Jacob renunció a la iglesia para establecer otras iglesias en lo que hoy son los Estados Unidos. Esta fue sencillamente la historia. Después de este pastor vino el siguiente pastor, que es John Lathrop. Okay, John Lathrop, entre 1624 y 1625, renunció a su ordenación episcopal y fue ordenado como el segundo pastor de la iglesia de Jacob, establecida en un lugar que es Southwark, Londres. Ahora, hermanos, aquí hay algo interesante. El rey Jaime había muerto en 1625. El rey Charles I fue coronado el mismo año. Este nuevo rey emprendió nuevas políticas en contra de los grupos disidentes. ¿Qué significa? Este es Charles I, hermanos. Este fue el siguiente rey de Inglaterra. Según dos historiadores, Goodrich and James, él creía que los reyes, note lo que creía Charles, eran pequeños dioses en la tierra. ¿Se imagina tener un gobernante que crea que son dioses en la tierra? ¿Verdad? Y Cairns, otro historiador, comenta, note aquí, alrededor de 20,000 personas dejaron Inglaterra entre 1628 y 1640. Hermanos, ese no era el sueño inglés, ¿verdad? Es que querían perseguir el sueño americano. No, hermanos, huyeron por la persecución religiosa. Ahora, hermanos, a lo mejor 20,000 personas no se nos hacen mucho. Pero una cosa es huir en el 2021 con Uber, con Didi, con InDriver, y otra cosa es huir en 1628, donde usted sabe, ¿no? No es como que voy a comprar un boleto y tengo dinero para comprar un boleto, y menos en un viaje transatlántico. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, esto es aquí, hermanos, las iglesias en verdad estaban batallando. Toda iglesia que no era una iglesia de Inglaterra realmente sufrió persecución a gran escala. En 1632, Lathrop fue encarcelado con otros 42 miembros de su iglesia por sostener reuniones sin permiso. Los metieron a la cárcel. En los 2 años que estuvo en la cárcel, hermanos, su esposa murió. Su hija mayor rogó al obispo Lambert que lo liberaran. Y en 1634 fue liberado y con 32 miembros de su iglesia viajó hacia Boston, Massachusetts. Pues imagino, no le quedaron ganas de quedarse en Inglaterra. ¿Okay? Lathrop forma parte de la historia de la colonia de Plymouth en los Estados Unidos. Ahora, hermanos, el siguiente pastor, el tercer pastor de esta iglesia, le tocó probablemente vivir los tiempos más difíciles de Inglaterra. ¿Ok? Y quiero enseñarle este video. Este video va a ser muy, muy ilustrativo para nosotros. A ver si se escucha bien. Nos encontramos en 1625. No lo escuchan, ¿verdad? Coronado el nuevo rey de Inglaterra. Ok, déjeme ver aquí. Nos encontramos en 1625. Acaba de ser coronado el nuevo rey de Inglaterra, Carlos I, de la Casa de Estuardo, un personaje marcado por sus enfermedades infantiles como su tartamudez, por lo que parecía frío. Era amante del orden y de la jerarquía, y también de la ceremonia. Sin embargo, compartía con su padre, Jacobo I, el deseo de instaurar una monarquía absolutista en las cuestiones económicas, lo que provocaría fuertes debates en el Parlamento.
El rey había sido un personaje polémico desde el comienzo de su reinado, principalmente por la inmensa corrupción entre su corte y porque, a pesar de ser protestante de forma oficial, y al ser rey, gobernador supremo de la Iglesia anglicana, se comportaba de una manera sospechosamente católica, casándose con una mujer católica, Enriqueta María de Francia, practicando ritos católicos y tratando a sus súbditos católicos demasiado bien desde el punto de vista protestante. Esto irritaba mucho al Parlamento en Londres, así que Carlos I bajó al antiguo Parlamento y lo disolvió. En realidad esta fue la tercera vez que despidió a su Parlamento. Había disuelto uno durante el primer año de su reinado, y lo hizo una segunda vez en 1626, cuando los parlamentarios intentaron destituir al duque de Buckingham por haber apoyado a los franceses en la represión de los hugonotes. Así que esta tercera vez, Carlos los despide porque se muestran en contra de sus impuestos, y porque le acusan de ser procatólico. Tras esto, Carlos I gobernaría solo durante 11 años, y todos estarían de acuerdo. Excepto que no, porque 10 años después, cuando Carlos trata de llevar a Escocia una versión del Prayer Book anglicano sin avisar al Parlamento escocés ni a la Iglesia de Escocia con antelación, los escoceses empiezan a quejarse un montón de este rey católico y mandón, tanto que le declaran la guerra, y los irlandeses, quienes ingleses quitándole sus tierras, también le declaran la guerra. Carlos reconoce que las guerras cuestan un pastón, así que en 1640 vuelve a convocar el Parlamento. Sin embargo, este Parlamento solo dura 3 semanas y se vuelve a disolver porque básicamente todos odian al rey. Se niegan a colaborar con él y se quejan de las acciones que había llevado a cabo durante su década absolutista, como por ejemplo la del denominado Ship Money. Los escoceses siguen avanzando y el rey no tiene más remedio que convocar otro parlamento para aumentar los impuestos. Este será conocido como el Parlamento Largo, porque sí que va a durar mucho, como 13 años. Más de 2/3 de los diputados se oponen al rey, encontrando un líder en la persona de John Pym, y a finales de 1641 se aprueba el Grand Remonstrance, una enorme lista de cosas que no les gusta del rey Charlie. Carlos I, siendo el grande que es, simplemente pasa por completo de las quejas, y en enero de 1642 se mete en la Cámara de los Comunes con un par de soldados para arrestar a 5 diputados que supuestamente habían animado a los escoceses a invadir Inglaterra. Estos 5 diputados eran John Pym, William Strode, John Hampden, Arthur Haselrig y Denzil Hollis. Sin embargo, estos 5 ya habían huido, y con esto la popularidad del rey toca fondo, tanto que pierde su dominio sobre Londres. Carlos huye hacia el norte y se declara la guerra en Nottingham. Comienza la Guerra Civil Inglesa, con los ingleses separándose en 2 facciones, los realistas o Cavaliers y los parlamentarios o Roundheads. En la primera gran batalla de la guerra, la batalla de Edge Hill, la victoria es para nadie en absoluto, qué aburrido. Pero en la segunda ronda, los parlamentarios ganan la batalla de Turnham Green, con los realistas contraatacando en 1643 en la batalla de Roundaway Down, seguido por más victorias realistas en el norte. A partir de aquí, los realistas solo van a tener mala suerte, con los parlamentarios reventándolos en Marston Moor y en Newbury en 1644, y los destruyen en Naseby en 1645. Carlos I decide pedirle ayuda a los escoceses, pero estos le traicionan y le entregan a los parlamentarios. Parece que la victoria es para los parlamentarios, y que por fin se ha acabado todo este lío. Pero no, lo que no os había contado es que no hubo solo una guerra civil inglesa, sino que hubo 2. Resulta que el líder de los parlamentarios, Oliver Cromwell, no es el chaval más simpático del mundo, y los escoceses deciden ayudar a los realistas a derrotarlo. En 1648 empieza la anticipada secuela, Guerra Civil II, que realmente dura poquísimo. Sí, los realistas y los escoceses no pudieron contra las fuerzas de Cromwell, y el nuevo parlamento condena al rey Carlos I a morir. Y por primera vez en la historia, en enero de 1649, le cortan la cabeza a un rey inglés. Con la ejecución de Carlos I se proclama la Mancomunidad de Inglaterra, una república con Oliver Cromwell a la cabeza como Lord Protector. Aunque en realidad de república no tiene nada de nada. Va a ser una dictadura puritana, en la que se prohíben el deporte, las fiestas, el teatro, la Navidad y las Pascuas. Aunque después de un par de años Cromwell se queda sin cosas para prohibir, se aburre y la palma. Le sucede su hijo Ricardo, que es un inútil incapaz de gobernar, tanto que el general Monk da un golpe de estado en 1660
y por fin restaura la monarquía, y llega Carlos II. Por fin, con la restauración, se acaba el régimen puritano y se vuelve a la Inglaterra de toda la vida, reintroduciéndose todo lo que había prohibido Cromwell. Y no solo eso, la restauración dio lugar a toda una moda. Nos da la comedia de la restauración y la arquitectura de la restauración. Con sus libertades devueltas, los ingleses no pararían de celebrar y montar fiestas increíbles y no han parado desde entonces. Nada más para proveer contexto, ¿eh? Había otros videos, pero este fue el más chistoso, ¿verdad? Para esta hora. Ok, bien, entonces, hermanos, esto es lo que está pasando cuando están surgiendo las iglesias bautistas particulares. Uno de los reyes está, ¿verdad? Uno de los reyes está presionando mucho y persiguiendo a todos los grupos, ¿verdad? Y también está trayendo causa a su propio país, a su propio gobierno. Entonces, en verdad hubo mucha persecución. Es por eso que vemos una gran inmigración. O sea, mucha gente dejó Inglaterra y dejó Escocia por manos de Charles I. Ahora, nada más un detalle interesante. John Owen, uno de los puritanos, le tocó predicar, hermanos. Él predicó antes de la decapitación del rey. Imagínese un predicador. ¿Qué predicas antes de que le van a cortar la cabeza a un rey? Y ya a John Owen le tocó predicar, ¿verdad? Antes de la decapitación del rey. Entonces, tenemos este tercer pastor que es Henry Jesse. En 1637, la iglesia de Jacob y Latrobe llamó a su tercer pastor. Jesse era muy hábil en griego y latín y estuvo en Cambridge hasta que pudiera ser hábil en hebreo y también pudiera leer siriaco y caldeo. Más para que se dé cuenta, ¿verdad? Fue invitado por Latrobe para viajar a Nueva Inglaterra, pero la iglesia lo convenció de ser su pastor. Nunca se casó, pero amó mucho a los niños, tanto que escribió un catecismo para bebés. Muy interesante, ¿no? Pastoreó la iglesia por 25 años. Esta iglesia, hermanos, la iglesia JLJ, un historiador le llama que es la iglesia madre. ¿Por qué la iglesia madre? Pues de esta iglesia salieron otras iglesias que fueron las iglesias bautistas particulares. En 1633 y 1644, muchas iglesias bautistas fueron fundadas de la división de esta iglesia, ¿verdad? No nos gustan las divisiones, no apoyamos las divisiones, pero esto es lo que pasó aquí. John Spilsbury había dejado la iglesia en 1633 y había organizado su iglesia cuando Latrobe era pastor. Spilsbury había organizado su iglesia bajo el principio del bautismo. Escribió un tratado concerniente al tema legal del bautismo, hermanos, y básicamente lo que trataba es que él iba a bautizar a personas que habían profesado genuina conversión. Recuerda, hermanos, que en aquellos tiempos en Inglaterra se bautizaba infantes. Aún las iglesias protestantes bautizaban infantes. ¿Por qué? Porque ellos creían que era una marca de la circuncisión. ¿Ok? Ellos defendían el bautismo de infantes como una marca de la circuncisión espiritual. Era diferente a lo que la iglesia católica enseñaba. ¿Ok? La iglesia católica enseñaba el bautismo para quitar el pecado original. Los protestantes enseñaron otra cosa diferente. Bueno, en 1640 otra división surgió y Richard Blount dejó la iglesia madre para formar otra iglesia. Blount viajó a Holanda, hermanos, para investigar estos asuntos del bautismo. El bautismo fue un asunto, hermanos, muy, ¿cómo puedo decirle? De mucha importancia en aquel tiempo. Recuerden que había fuerte influencia anabaptista. Hermanos, los anabaptistas habían rebautizado gente, ¿ok? Blount regresó convencido que el bautismo por inmersión era el bautismo que la iglesia debería practicar. Entonces, esto es interesante. 5 años después, el tercer pastor de la iglesia fue bautizado por inmersión. Entonces, este tercer pastor llegó otra vez a bautizarse por inmersión.
Ahora, Knowles y Kiffin, dos hermanos, habían discutido sobre este asunto con el pastor. Imagínense, dos miembros y dos líderes de esta iglesia madre dijeron, la Biblia dice que el bautismo para... Y empezaron a discutir y él fue convencido por esto. Hermanos, Anderson describe que el crecimiento de los bautistas durante la guerra civil se debió a que los pastores laicos que surgieron. Hermanos, cuando le cortan la cabeza a Charles I y empieza esta guerra civil, y Oliver Cromwell, recuerda que había los que apoyaban el rey y los que no apoyaban el rey. Pues Oliver Cromwell, ¿verdad? Muchos pastores ayudaban a Cromwell. Eran soldados que apoyaban a Cromwell y predicaban en los tiempos libres, y así muchos de los creyentes fueron bautizados como adultos. Así es que, y esto se acuerda que les dije, imagínense, en aquel tiempo eran pastores laicos con la Biblia en una mano y la espada en la otra. Y esto es una figura, ¿verdad?, que aparece, ¿verdad?, de aquel tiempo. Eran pastores, soldados en el ejército de Cromwell. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Aquí, en este contexto de esta guerra civil y de las iglesias particulares, es donde surge el nombre bautista. Ese nombre, hermanos, aparece por primera vez en 1644. ¿Ok? En 1644, un hombre llamado John Etherington escribió: aquellos bautistas que no serán llamados anabautistas. ¿Ok? Él dijo, estas iglesias no son anabautistas. Estas iglesias, y él les llamó, son bautistas. Aquí es con la primera vez que se describió a las iglesias como iglesias bautistas. En aquellos años, hermanos, ya había iglesias independientes reunidas en casa que bautizaban solo a personas que profesaban una genuina conversión. Ahora, hay una nota interesante. En 1644, hermanos, en Nueva Inglaterra, en lo que son los Estados Unidos, la Corte de Massachusetts ordenó exiliar a las personas que predicaran contra el bautismo de infantes. Imagínense, hermanos, en aquel tiempo persiguieron a los primeros ministros bautistas por predicar contra el bautismo de infantes. Y, hermanos, en este contexto sigue y llegamos a la primera confesión bautista de Londres. ¿Ok? La primera confesión bautista de Londres. ¿Cómo es que llegamos aquí? En 1642 habían publicado 2 folletos sobre las iglesias bautistas. Chéquese los títulos de los folletos. Una historia corta de los anabaptistas de Alemania Alta y Baja. Se creía que los bautistas eran anabaptistas. Y mire este siguiente título. Una advertencia para Inglaterra, especialmente para Londres, en la famosa historia de los desenfrenados anabaptistas con su predicación y prácticas salvajes en Alemania. Oh, hombre, qué buena publicidad tenían las iglesias. Hermanos, estos folletos básicamente estaban hablando mal y estaban calumniando a las iglesias bautistas. ¿Cómo cree que los ingleses veían a las iglesias bautistas? Pues no los veían con buenos ojos. Entonces, hermanos, tenemos otro asunto. Daniel Fitley, un ministro anglicano, había también atacado severamente a los bautistas. En 1642, Daniel Fitley y un pastor llamado William Kiffin debatieron sobre las acusaciones. Fitley atacó ferozmente a las iglesias bautistas. Irónicamente, Fitley sería encarcelado y desde la cárcel escribiría su libro titulado Los bautizadores bautizan, o los anabautistas se agacharon y se sumergieron la cabeza y los oídos. Él escribió ese libro atacando a las iglesias bautistas. Hermanos, ¿qué pasó? 7 pastores de iglesias
vieron la necesidad de una confesión. ¿Qué es una confesión, hermanos? Es una declaración de fe para decirle lo que creen. Y entonces querían hacer tres cosas: combatir las acusaciones de que todos los bautistas son o arminianos o pelagianos, distinguirse de los bautistas generales y de los anabautistas. Hermanos, es importante notar que no todos los bautistas generales fueron arminianos. Fue escrita, hermanos, en 1644 y presentada al Parlamento en 1646. Hermanos, estos 7 pastores de 7 iglesias bautistas escribieron esta confesión. Hermanos, John Spilsbury y William Kiffin aparecen como los primeros autores. Hermanos, aquí, yo sé que no se puede, no sé si lo alcanzan a ver. Esta es la impresión de esa confesión. Esta confesión, hermanos, tenía 53 artículos. Distinguían los oficios de pastor y diácono. Distinguieron el bautismo por inmersión y la mayoría de esta confesión sigue la doctrina reformada. Esto más o menos, hermanos, era la impresión de esa primera confesión de Londres. Decía así: una confesión de fe. Le voy a leer en inglés. Dice: de 7 congregaciones de iglesias de Cristo en Londres, las cuales comúnmente, pero injustamente llamadas anabautistas. Así se escribió: publicada para la vindicación de la verdad y la información del ignorante, de la misma manera para hablar de todas las perfecciones, las cuales son frecuentemente en el púlpito y en impresas injustamente nombradas. Después tienen unos versículos y dice: la segunda impresión corregida y extendida, publicada de acuerdo a su orden, Londres, impresa por Matt Simmons, ¿verdad? Y dice ahí el lugar, en 1646. Esto es el libro o el título de la primera confesión. Y era una confesión grande. Hermanos, ahora, ¿con qué quiero terminar? Los bautismos particulares nos enseñan una cosa: que la iglesia, como Pablo le escribió a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esto es importante. Esta iglesia, la encargada de transmitir la verdad, de preservar la verdad. Y esta es la razón, hermanos, por qué en la iglesia tenemos constituciones, tenemos declaraciones de fe. Y hermanos, en mi estudio de la segunda confesión de Londres, yo veo, hermanos, que es muy importante escribir una declaración de fe. ¿Por qué? Para que las personas sepan realmente qué creemos y qué practicamos. Hermanos, es muy importante. ¿Sabe por qué? Y creo que va a llegar un tiempo, hermanos, no tardando mucho, que con más razón tenemos que declarar qué creemos y qué practicamos. ¿Ok? Entonces, podemos aprender, hermanos, de nuevo, esto que Pablo está diciendo es la iglesia. Ahora, hermanos, le pregunto a usted, y aquí está mi exhortación: ¿quién debe conocer la verdad? ¿Nada más el pastor? No, hermano, también los diáconos. ¿Nada más los diáconos? Porque cuando Pablo escribió: por si me demoro, que cada uno sepa conducirse en la iglesia, ¿cómo dice? Lo perdí aquí, permítame aquí. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, para que cada uno sepa. Hermanos, es importante. Ahora, hermanos, ¿sabe por qué? Es muy importante. Primero, nos mantiene en unidad. Y segundo, nos cuida de prácticas y enseñanzas raras. Hermanos, hoy en día, el acceso a la información y a las herejías y las cosas raras están a un clic. Chéquele YouTube, chéquele Facebook, ¿sí o no?
A la gente le gusta burlarse del cristianismo y de las iglesias cristianas, ¿sí o no? Y hay iglesias que dan pie a eso, ¿verdad? Diciendo muchas tonterías, la verdad. Es por eso que hay necesidad. Y esto yo creo que es algo que podemos aprender. Los bautistas particulares se distinguieron mucho por sus confesiones de fe. Esas declaraciones de que lo que la iglesia cree, lo que la iglesia practica. Y creo que es muy importante. Entonces, yo creo que el reto aquí, hermanos, y algo que hemos estado trabajando y debemos seguir trabajando es, toda la iglesia necesita saber la verdad. Toda la iglesia necesita saber la verdad. Hermanos, no piense como, pues si yo no soy maestro. Yo no soy maestro de niños. Yo no soy maestro de jóvenes. ¿A mí qué? Que aprendan otros, ¿verdad? No, hermanos. La iglesia, los miembros de la iglesia, somos los defensores. Cuando Pablo habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, él no se está refiriendo al templo, ¿sí? ¿Se está refiriendo al templo? ¿A las cuatro paredes y el techo? No, se está refiriendo a los miembros. Creo que es importante. Y así, hermanos, ¿verdad? Podemos aprender esto de los bautistas particulares. Ok, bien, hermanos, aquí vamos a terminar. Vamos a orar para